Hoy tenemos una invitada muy especial, es Vanessa Rosales. Ella es escritora, crítica cultural, conferencista, creadora del podcast Mujer Incómoda, columnista en El Espectador, Historia Femenina, Historia de la Moda y autora de los libros Mujer Incómoda y Mujeres Vestidas. Es una fortuna tenerte, Vanessa, con nosotros. Muchas gracias y vamos a recibirla con un caluroso aplauso. Muchas gracias por hacerme el honor de invitarme en este día, en este momento. Cuando venía camino para acá, venía con esta sensación de lo emocionante que es ser mujer en estos momentos, a pesar de muchos de los aspectos que todavía resultan desesperanzadores a veces y desalentadores sobre las realidades en las que vivimos, pero cuando se estudia, como yo he tratado de hacer, la historia de las mujeres, la historia de lo femenino, hay una conciencia ineludible desde el presente que nos hace entender que la libertad en la experiencia de las mujeres sigue siendo un proceso que estamos recorriendo. Una de mis grandes obsesiones como pensadora, como crítica, ha sido la historia de la liberación femenina. Y de eso también quiero hablar un poco hoy porque esa liberación sucede en distintas gamas, pero sí hay una conciencia muy feroz en cada una de nosotras que piensa en estos temas sobre cómo nuestras ancestras, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras tatarabuelas, incluso nuestras propias madres, aún hoy y en tiempos recientes, no tuvieron la posibilidad de vivir la vida en sus propios términos. El término feminismo tiende a ser un poco incómodo porque despierta muchas sospechas, muchos ardores, muchos escozores, y yo quiero explicar algunas razones por las cuales eso pasa. Antes que nada, quiero decir que el 8M, día de hoy, es sobre todo un día de conmemoración, más que de celebración, digamos, o exaltación dentro de algunos de los estereotipos de las mujeres. En 1875, un grupo de mujeres en una fábrica textil en Nueva York empezó una pequeña revolución por una injusticia que sigue estando a la luz del día, y es la injusticia muchas veces en el pago salarial de las mujeres cuando hacen el mismo trabajo que los hombres. Entonces el 8M es un día de conmemoración que reflexiona sobre los terrenos ganados, pero que también pone de frente los muchos trayectos que todavía estamos recorriendo. Entonces yo quiero ubicar esta pequeña enunciación alrededor de varios temas. La primera es que gran parte de lo que vengo haciendo desde hace un tiempo a través de mi libro y el podcast que lleva el mismo nombre, lleva por título Mujer Incómoda. La incomodidad es un lugar y es un terreno desde donde me ubico y donde invito a que muchas mujeres se ubiquen en este camino de la liberación. Ser una mujer incómoda implica, antes que nada, sentirse incómoda ante las estructuras en las que nací. Puntualmente la mía tiene que ver con el Caribe, tiene que ver con un contexto de burguesía cartagenera, tiene que ver con un contexto donde el gran mandato para las mujeres como yo era el matrimonio y la maternidad como únicas formas de vivir la experiencia femenina. Venir de una ciudad y de un entorno donde también las mujeres que me cuidaban nacían en unas estructuras de mucha desigualdad racial, que es una de las grandes luchas que sigo dando como cartagenera, y es pararme en la lucha antirracista y clasista que atraviesa esa ciudad. Pero digamos que cada mujer incómoda nace en un contexto y siente incomodidad hacia cosas muy específicas. En mi caso, esa incomodidad era este destino prefabricado donde tenía que ser señora bien de la burguesía cartagenera, donde por supuesto también empezaban unos castigos alrededor de lo que implicaba ser una mujer libre. Una de mis grandes inquietudes, por ejemplo, era que el gran mandato de ese entorno era ser bella, era ser deseable para una mirada masculina muy específica, también muy ligada a esos 90 en Cartagena, donde las imágenes predominantes
exigían de las mujeres que fuesen rubias, que fuesen bronceadas, que fuesen de cierto prototipo, un estereotipo en el cual yo no cabía, pero empecé a notar claramente una incomodidad sobre cómo esas otras chicas a mi alrededor que sí eran deseables, que sí despertaban el deseo masculino, que era lo máximo a lo que podíamos aspirar también, cuando ejercían su propio deseo, cuando ejercían su propio erotismo, cuando ellas eran sexuales, como los chicos, eran castigadas socialmente. Se les denominaba o se les llamaba de muchas formas. Entonces, ahí empieza también otra incomodidad de las trampas, que tiende a algo que he estudiado mucho, que es la palabra misoginia. Misoginia es una palabra grande, como lo es también la palabra patriarcal. Misoginia significa, en principio, el odio o la aversión a las mujeres. Es un odio muy particular porque todos los seres humanos nacemos de una mujer. Hay otros odios, hay otros prejuicios que están más segmentados alrededor de raza, de clase, de fenotipo, pero la misoginia es muy particular precisamente porque todos venimos de una mujer. Sin embargo, la gente dirá, es muy fuerte decir el odio hacia la mujer, pero hay muchas maneras simbólicas en las que se da esa aversión, ese desprecio. Por ejemplo, en esa primera construcción de que las mujeres sean deseables, pero que no sean sujetos deseantes. Es decir, el ser que tiene la potencialidad de dar vida, es al ser al que se le castiga si goza sexualmente. Eso es misoginia. O los desprecios que también históricamente se han construido alrededor del trabajo de las mujeres. Entonces, esa ausencia, por ejemplo, en algunos campos como la filosofía, la composición, el arte, la pintura, toda esa gran tradición occidental pictórica de la representación visual del mundo, las imágenes, la literatura, luego el cine, la fotografía, que han sido predominantemente masculinas, tienen la ausencia de las mujeres también por la manera en que se construyó lo femenino. Y es que supuestamente como el único destino de las mujeres tenía que ser el casamiento y la maternidad, y supuestamente las mujeres estaban solamente destinadas al cuidado, pues se les prohibía también la soledad, y la soledad también ha sido un lujo. Entonces, los varones que creaban pinturas, esculturas, pensamiento, teoría, filosofía, tenían unos almidones, por lo general, construidos por mujeres o por sujetos femeninos que les permitían ese cuidado. Entonces, en gran parte de lo que yo estudio tiene que ver también no solamente con la historia de las mujeres, porque no se trata tampoco de una noción biológica, entre comillas, de ser mujer, sino de todo aquello que se ha construido como femenino. Y si piensan, por ejemplo, también mucho de la masculinidad más normativa, si se quiere, tiene como gran base rechazar todo lo que sea femenino. Uno de los aprendizajes, así como las niñas empiezan a aprender rápidamente, las niñas no gritan, las niñas no son asertivas, las niñas no son fuertes, las niñas no hablan así, las niñas no se conducen de determinadas maneras, las niñas no son seres sexuales, las niñas no son esto y lo otro. En la contraparte también hay un aprendizaje de lo masculino que pasa mucho por extirpar y purgar y rechazar lo femenino, lo entre comillas femenino. Entonces los varones supuestamente no expresan emociones, no se estetizan, no son frágiles, no lloran, no muestran las emociones. Eso todo muestra que esa otra gran palabra que a veces también genera tanta incomodidad como género, al final del día se trata de una serie de mandatos y de prescripciones y de normas que nos roban la posibilidad de ser seres humanos complejos, porque nos van diciendo desde pequeños y pequeñas que lo femenino es una cosa y lo masculino es una cosa, y por lo general también en esa historia lo femenino ha tendido a ser construido como algo no deseable, como algo incómodo también. En la filosofía, por ejemplo, nos enseñaron a separar el cuerpo y la mente. Entonces, lo público, la mente es lo masculino, mientras que el cuerpo y las emociones y lo doméstico es lo femenino. Entonces, también hay como unas construcciones allí muy desiguales entre lo uno y lo otro. Entonces, la incomodidad, sentirse incómoda, ser una mujer incómoda, tiene que ver también con otro gran tema, y es las mujeres que han luchado por existir
o por llevar la vida en sus propios términos han tenido muchos nombres. En el siglo XIX se les llamó la nueva mujer. En la década del 20 en el norte global se le llamaron las flappers, que eran estas mujeres delgadas que fumaban, que bailaban jazz, que se cortaban el pelo, que además cortarse el pelo era como una gran rebeldía contra lo supuestamente femenino. Luego irían a llamarse feministas, que es una de las palabras que sigue incomodando y yo quiero también explicar un poco por qué. Las mujeres que han tratado de llevar la vida en sus propios términos, las mujeres que han querido vivir en libertad, las mujeres que han querido vivir de manera como han vivido durante siglos los hombres, es decir, que pueden elegir cómo ser, qué hacer, a su manera, han tenido muchos nombres. A mí me gusta llamarlas mujeres incómodas, porque son mujeres que nacen en unos entornos que se sienten incómodas ante sus estructuras, pero que también pueden resultar incómodas para los otros y para las otras. Cada incomodidad está situada y tiene un contexto. Lo que libera a una mujer en Cartagena de Indias en la burguesía no es lo mismo que libera a una mujer en la Bogotá de la clase trabajadora, por decirlo así. Cada incomodidad y cada liberación y cada opresión está situada. También hay mujeres que no se identifican necesariamente dentro de las categorías más comunes de la, entre comillas, feminidad, que es una gran construcción. Existen muchas formas de ser mujer. De hecho, no existe una forma incorrecta de ser mujer, pero gran parte de lo que hemos heredado y de lo que a mí me incomoda todavía es que el mundo fue largamente contado por unas voces patriarcales. La literatura fue contada por los hombres, la filosofía fue contada por los hombres, la política fue contada por los hombres. Y, por ejemplo, uno de los primeros ejemplos de cómo se construyeron unas estructuras de poder para lo masculino viene de la Odisea. Cuando Telémaco, el hijo de Ulises y Penélope, manda callar a su madre. La madre no quiere que canten unas canciones tristes, hay unos músicos en la casa y Telémaco se para y le dice: madre, cállate porque mío es el gobierno de la palabra y mío es el gobierno de la casa. Esos mitos, esas escenas fundacionales de Occidente, yo que me paro cada vez más en lo latinoamericano y en lo decolonial, sirven como grandes símbolos de algo que a mí me interesa mucho también compartirles hoy, y es que si bien hemos ganado derechos, condiciones, las mujeres no podíamos trabajar, las mujeres no podíamos tener hijos por fuera del matrimonio, las mujeres no podíamos tener sexo por fuera del matrimonio, las mujeres no podíamos heredar propiedad privada, las mujeres no podíamos votar, las mujeres estamos votando en Colombia hace muy poco tiempo, las mujeres no podíamos tener créditos, las mujeres no podíamos estudiar ciertas carreras. Esas pequeñas pero grandes conquistas en los derechos, en lo público, en lo político, en lo electoral, no borran y no desaparecen miles de años de estructuras muy sólidas donde somos enseñadas también a repudiar nosotras mismas la libertad de las mujeres, es decir, la misoginia. Tenemos también unos relatos del mundo, visuales, narrados, textuales, desde las miradas de los hombres, desde las miradas patriarcales. Por eso que las mujeres escriban, hagan pintura, hagan academia, teoricen, piensen, hablen, hagan políticas, inventen nuevas maneras de liderar, de gobernar el mundo, sigue siendo importante. Entonces a veces la gente dice: pero ¿por qué joden tanto las feministas? Si ya tienen todo, ya pueden votar, ya pueden trabajar, ya pueden estudiar, ¿por qué se victimizan? Y ese es uno de los grandes temas que yo trato de articular mucho como historiadora. Sí, han habido, es decir, se han presentado muchos fogonazos, transformaciones, cambios en derechos y condiciones, seguimos dando las peleas, pero las estructuras históricas están allí y a mí me interesa mucho también la manera en que aprendemos a mirarnos a nosotras mismas y que aprendemos a mirar a las otras mujeres. Entonces, ¿cómo conecta, por ejemplo, la construcción de lo femenino con los arquetipos? ¿Cuáles son los arquetipos? ¿A quién nos debemos parecer las mujeres?
un tema controversial, me disculparán, pero la incomodidad también es una de las invitaciones que yo hago a que las mujeres se incomoden y se hagan estas preguntas sobre cómo aprendí a ser mujer, qué aprendí, qué es la libertad para las mujeres, por qué me incomoda tal vez cuando una mujer ejerce una cierta libertad que a mí me enseñaron que era mala, como la sexual, por ejemplo. A nosotras o a muchas de nosotras nos enseñan que el gran modelo al que debemos parecernos es una madre virgen. Nos despojan también de la posibilidad de la complejidad. Entonces, esa es otra lucha que tenemos las mujeres todavía, el derecho a ser complejas, el derecho a ser contradictorias, el derecho a ser también oscuras, contrarias, difíciles, a ser humanas. Esa es una de las grandes luchas. La misoginia lo que hace al crear unos arquetipos muy rígidos de lo femenino es que le roba a las mujeres la posibilidad de ser humanas y de ser complejas. Eso viene de todas las maneras habidas y por haber, desde la pintura occidental, los relatos bíblicos del Nuevo Testamento y también las maneras en que nos enseñan las películas y los dispositivos culturales lo que es o no debe ser una mujer. ¿Qué pasa también con las representaciones, las imágenes que tenemos sobre cómo pueden o no ser las mujeres? ¿Y qué es eso de la liberación femenina? ¿Y por qué sigue siendo importante? En ese contexto histórico reciente, al comienzo de los años 50, nuestras ancestras no podían votar, no podían tener propiedad privada. Habían también modelos de educación donde las mujeres que asistían a la universidad eran educadas para el hogar, todavía. La liberación femenina es un ejercicio que está muy ligado, por supuesto, al movimiento feminista. Feminismo es una palabra que genera mucho escozor. Yo voy a definir lo que es feminismo de una manera muy fundamental. El feminismo es la búsqueda y la lucha por la igualdad en condiciones y derechos para todos los sexos, en lo político, en lo cultural, en lo social, en lo espiritual. El feminismo lucha contra toda forma de opresión. El feminismo lucha contra estos mandatos que encarcelan a los hombres cuando les dicen debes ser proveedor, no debes mostrar tus emociones, los hombres tienen que ser de cierta manera sexualmente. Libera a las mujeres, pero libera a otro tipo de personas y de sujetos que no necesariamente se identifican en el uno en lo otro. El feminismo lucha contra el clasismo, el feminismo lucha contra el clasismo, el feminismo lucha contra toda forma que no libere al ser humano y que no permita la complejidad del ser humano. ¿Por qué incomoda tanto la palabra feminismo? Porque desde que el movimiento feminista empezó a surgir, y esto pasa desde tan atrás como 1792, cuando Mary Wollstonecraft escribe por la vindicación de los derechos humanos de las mujeres, cuando los filósofos decían que las mujeres no teníamos la posibilidad de ser seres morales. Luego empieza, por supuesto, en el norte global, claro, con las sufragistas, cuando empiezan estas mujeres a decir, las mujeres tenemos que tener el derecho a votar, tenemos que tener el derecho a heredar, también tenemos que tener el derecho a vestirnos confortablemente. Sigue en los años 60 cuando ese movimiento se multiplica y cuando empiezan a decir también las mujeres afro, por ejemplo, o las mujeres lesbianas a decir, nosotras tenemos unas experiencias distintas, nosotras también estamos buscando liberarnos de ciertos mandatos. Pero desde el comienzo del feminismo se muestra esta idea de que el feminismo no es natural, de que el feminismo es un séquito de mujeres locas, enardecidas, que quieren ser como los hombres y que es un movimiento que hay que controlar, porque amenaza el orden social, porque subvierte el orden social, porque ¿cómo así que las mujeres quieren trabajar? Porque ¿cómo así que las mujeres quieren ser, por ejemplo, filósofas? O porque ¿cómo así que las mujeres quieren ser deportistas? O ¿cómo así que las mujeres quieren, por ejemplo, realizarse por fuera tal vez del trabajo doméstico o tal vez de cierto tipo de oficios que fueron construidos como lo femenino? Hay una gran resistencia al feminismo que nos enseña a temer la libertad femenina y por eso los movimientos antifeministas se parecen tanto los del siglo XIX como los de hoy en Twitter. Y es que nos dicen que esto no es natural, porque lo natural, entre comillas, es que las mujeres sean madres y que las mujeres sean
abnegadas y que las mujeres sean silenciosas y que las mujeres sean obedientes y que las mujeres sean sumisas y que las mujeres sean subordinadas. Las desobediencias femeninas, como insisto, suceden en muchos niveles. Lo que libera a una mujer en un entorno no libera a otra. No existe una manera correcta de ser mujer. La mujeritud no está necesariamente ligada a las construcciones de la feminidad a través, por ejemplo, de la estética o del glamour o de la belleza. Y eso es una de las luchas que estamos teniendo también. Estamos mostrando que existen muchas formas de ser mujer. Lo vemos en la historia del rock, en la historia de la música, porque también en esas construcciones de lo femenino se espera o se ha esperado que las mujeres sean dependientes o subordinadas o sumisas o abnegadas. Pero una de las grandes preguntas que yo también les invito a hacernos constantemente es, ¿por qué incomoda tanto la libertad femenina? ¿Por qué incomoda tanto, por ejemplo, el gobierno sobre el propio cuerpo? ¿Por qué incomoda a veces que las mujeres o los sujetos femeninos asuman atributos que han sido codificados como, entre comillas, masculinos? Una de mis también grandes búsquedas como pensadora y como escritora ha sido entender, como les decía, cómo se construye lo masculino y lo femenino. Nos enseñaron que lo masculino era la mente era lo trascendente, que lo femenino era el cuerpo, que el cuerpo era intrascendente y secundario a pesar de que es donde está la vida, ¿no? Nos enseñaron que lo masculino era la voz pública, la voz política, mientras que nos enseñaron que lo femenino era lo que estaba en el hogar, en lo doméstico. Nos enseñaron, por ejemplo, que lo femenino o las mujeres teníamos que ser deseables para una mirada masculina, pero no ser deseantes, porque todavía hay una lucha por la sexualidad. Por ejemplo, no existe una palabra para homologar el término mujeriego. Mujeriego es un término que se usa en nuestra cultura caribeña y latinoamericana para referirse a un hombre que ama mucho a muchas mujeres. ¿Cómo se llaman las mujeres heterosexuales, las que lo sean, que aman a muchos hombres? Nos toca inventarnos la palabra. Puta, vagabunda, eso es una cosa, yo quiero invitarlas a que noten eso. La sexualidad en lo masculino y lo femenino ha sido construida de una manera completamente diferente. Incluso quiero invitarlas a algo un poco más incómodo y controversial. Pensemos en los arquetipos bíblicos que tenemos en el cristianismo occidental. Nos muestran a Eva. Para mí Eva es la mujer que le dijeron, oye, no te comas eso, y ella dijo, pues eso es lo que yo me voy a comer. Pero no nos muestran a Eva como una insurrecta o una desobediente que debemos admirar. Nos muestran que Eva es la culpable del mal en el mundo, de la caída del Edén, de que nos expulsaran del Edén y de que las mujeres paguemos, como dice el Eclesiastés, con dolores de parto y ser sujetas a nuestros maridos. Eva es la culpable, la que supuestamente introduce el mal al mundo. A lo que voy con eso es a cómo nos han construido los arquetipos. Luego está María Magdalena, que era una mujer de vida alegre, pero que se arrepiente y que se pliega completamente a la vida ascética porque se arrepiente de ser terrenal y mundana. Después está la Virgen María, contra quien yo no tengo nada en contra. Yo vengo de una casa muy mariana, tengo un nombre, me llamo Vanessa Mercedes del Carmen, por la Virgen del Carmen. No se trata de la Virgen como personaje o como figura, sino de la manera en que nos construyeron desde lo patriarcal, que seguir es una ficción. Ser una madre virgen es una ficción y muchas de nosotras que nos criamos en estructuras católicas nos dicen inconscientemente que a ellas a la que nos debemos parecer. Si bien de pronto no literalmente la virginidad, sí lo que viene de allí, abnegadas, sumisas, silenciosas, sacrificadas, eso también ha sido construido como el amor de lo femenino. Y la cuarta figura es la bruja, que es una invención del cristianismo occidental.
La bruja, cuando uno mira los documentos históricos, los procesos históricos, por ejemplo, en Europa o en la Nueva Granada, que es nuestro territorio, las brujas no eran otra cosa que mujeres que se desviaban de ese orden normativo, eran las que sabían de plantas, eran las que le curaban los cólicos a la otra, eran las que de pronto vivían solas. No hay nada más peligroso y amenazante que una mujer que viva sola, las solteras. Las sobrantes, como les dicen en China. La bruja es una gran invención que refleja el miedo que da la autonomía. Las brujas muchas veces eran simplemente mujeres que se salían de la norma, que por ejemplo eran viudas y vivían rodeadas de gatos. Las mujeres que vivían por fuera de el orden patriarcal, que es un orden que sí les ha exigido a las mujeres que sean madres, que sean esposas o que sean mujeres decentes, mujeres buenas. Y miren cómo eso está ligado a la sexualidad. Y a pesar de que tal vez hoy el catolicismo no sea tan literal en nuestras vidas como para nuestras abuelas, sí lo fue. A mi abuela una vez no le dieron comunión porque estaba mostrando los codos. Esto pasaba. De todas maneras, piensen en cómo nos enseñan a que nos incomode la libertad de lo femenino. Y uno de los grandes terrenos que el sistema patriarcal ha buscado disciplinar en las mujeres es la libertad sexual, que está ligada a otras formas. Entonces, los hombres sí tienen el derecho a tener deseo sexual, autoridad en el mundo político, pero además sexual. Entonces, por ejemplo, hace poco estaba releyendo a Silvana Paternostro, que es una escritora barranquillera, que narra muy parecido a una de mis grandes faros, que es Marvel Moreno, literatura colombiana, que las invito a leer porque son mujeres que están nombrando las experiencias en sus propios términos, por eso la literatura es tan importante. Y Silvana Paternostro cuenta en ese libro cómo, cuando ella estaba creciendo al comienzo de los 70 en Barranquilla, los novios dejaban a las novias que iban a ser sus esposas en la casa y se iban donde las trabajadoras sexuales, porque allí empiezan también las grandes dicotomías. Marvel Moreno decía que la gran tragedia del hombre machista es que no puede amar a la mujer que desea y no puede desear a la mujer que ama. Nosotras también aprendemos a asimilar esa diferencia. Hay dos grandes tipificaciones de las mujeres alrededor de su sexualidad. La madre virgen o la puta, no hay más. Todavía nos incomoda la sexualidad femenina. ¿Por qué hablo sobre sexualidad femenina, que es un tema incómodo? Porque está ligado también a muchas otras formas de disciplinar a las mujeres. Si nos inculcaron que ese debía ser nuestro gran rol, que no podíamos ser seres sexuales, que no podíamos ser, es decir, que debemos ser objetos sexuales, deseables, pero que no podemos ser seres sexuales, allí empiezan las trampas de la misoginia. Todos estos temas que parecen remotos, que están en la mitología, como en los arquetipos de lo bíblico, parecen distantes, pero son los que para mí nos ayudan a navegar estos otros temas del mundo contemporáneo. ¿Por qué nos sigue incomodando la libertad femenina? ¿Por qué nos incomoda que ciertas mujeres se comporten de determinada manera? ¿Por qué están conectadas también las potestades y libertades políticas con las sexuales? ¿Por qué los hombres sí pueden desde muchachitos experimentar sexualmente y las mujeres no? ¿Por qué hay un control sobre el cuerpo y la mente en las mujeres? Pero además también porque, volviendo un poco a esa pregunta de por qué me joden tanto todavía, porque si bien es cierto que es el momento más emocionante para ser mujer, yo vivo muy agradecida por ser mujer hoy, de todas maneras, esto sigue en el inconsciente colectivo, esto sigue allí en la manera en que interpretamos y en los prejuicios que tenemos todas y todas, porque el machismo y la misoginia nos atraviesa a hombres y a mujeres por igual. Siri Husbeth, que es una también de mis heroínas, habla sobre el realce de lo masculino. No se enseñan a que las obras de los hombres, la voz masculina,
los trabajos intelectuales, si vienen de un varón, tienen más credibilidad que si, como si fueran femeninos. La manera en que hemos aprendido lo que es gobernar, lo que es liderar, por qué cuando un varón es asertivo y muestra carácter, es exaltado, pero cuando una mujer o un sujeto femenino hace lo mismo, la lectura es diferente. Entonces, la incomodidad es una invitación constante a navegar precisamente cómo aprendimos a ser mujeres en cada uno de sus contextos. ¿Por qué seguimos liberándonos? ¿Cuáles son, qué libera a una mujer y qué no libera a otra? Pero además preguntarnos por qué esa corriente de antifeminismo. ¿Qué hacen muchas veces los movimientos que odian el feminismo? Lo tergiversan, toman partes por el todo. Hoy es 8M, hoy va a haber marcha, hoy va a haber mucho tipo de movilización. Muy seguramente los sectores que sienten mucha ansiedad social con el feminismo van a publicar las fotos más confrontacionales. Porque como todo movimiento político, el feminismo puede tener unos segmentos un poquito confrontacionales, como por ejemplo las chicas que salen con los pechos desnudos y se ponen capuchas y pintan las paredes porque tienen rabia. Entonces, los que quieren deslegitimar el feminismo toman esas fotos, toman esas imágenes y nos dicen, miren, locas, irracionales, que quieren ser como los hombres, pero utilizan el mismo tipo de artimaña, esa noción de que nos dicen el feminismo es antinatural porque quiere subvertir el orden supuestamente natural donde las mujeres están en la casa o de pronto no están en la casa pero tienen que estar más calladas, más silenciosas. Entonces el feminismo es muchas cosas, también es una manera de mirar, también es una manera de narrar el mundo, también es una mirada compasiva, también es, por ejemplo, una agenda que tenemos muy pendiente con las niñas, con las adolescentes, que están aprendiendo también qué significa ser mujer, qué es autonomía, qué es agencia, tener un cuerpo propio, ser un sujeto deseante. Yo personalmente vivo muy, ustedes que tienen una labor tan importante, pero yo personalmente vivo muy angustiada con las redes sociales y las adolescentes y las niñas, porque una de las grandes trampas que también nos tendió cierta mirada misógina es este tema de la belleza, de la obligación de ser bellas. No es que, como dice Susan Sontag, no está mal en querer ser bella ni en ser bella, es la obligación. Y gran parte de lo que han reactivado las redes es una sobreidentificación de lo femenino con la apariencia, con el consumismo, con la comparación, que yo siento está deprimiendo a nuestras más jóvenes, que están aprendiendo. Y de la misma manera que estarán aprendiendo nuestros varones cuando se trata, por ejemplo, de mirar a las mujeres. Ese es otro gran tema que es muy importante y es la misoginia deshumaniza a las mujeres. Entonces los varones aprenden rápidamente a repartir la madre de mis hijos, la mujer con la que hago cosas ricas. Esa dicotomía hace que los hombres desde pequeños muchas veces no aprendan a ver a las mujeres como seres humanos, sino como mujeres. Y las que son heterosexuales saben bien que eso se traduce mucho a las interacciones afectivas y amorosas. El amor es otro de los grandes temas de incomodidad para muchas mujeres incómodas. La lucha por ser complejas, el deseo como pulsión de vida, sí el deseo sexual como un gran motor porque seguimos buscando palabras que sustituyan la noción de que cualquier mujer que es sexual es una puta. Por eso en la educación sexual de las niñas y de los niños tenemos que estar involucrados todos y todas, porque los padres y las madres también asimilan que sus niñas, sus adolescentes no son sexuales. La lucha por ser complejas, la lucha por ser contradictorias, la lucha por ser muchas cosas, la lucha por ser seres deseantes. Entonces, como digo, sí el deseo sexual, pero todo tipo de deseo, el deseo como pulsión de vida, el deseo por liberarse, el deseo por quedarse, el deseo por casarse o no, el deseo por estar en soledad o no, el deseo por ejercer una profesión, el deseo como una pulsión femenina.
pero también el derecho a mirar al mundo en nuestros propios términos, a subvertir todos esos arquetipos contados por las imaginaciones masculinas de las mujeres. Que hay un texto, ya para terminar, porque me encantaría también sus preguntas, sus comentarios. Hay un texto que se llama Maleficus Maleficarum, que condensa muchas de las formas en que se traduce la misoginia. Fue un texto que se utilizó para las cacerías de brujas en Europa. Las cacerías de brujas en nuestro terreno están nada más ligadas con otros temas, como las mujeres esclavizadas y las mujeres afro y los saberes que se salen del cristianismo occidental, ¿verdad? Pero ese texto se imaginaba a las mujeres en un día como hoy seguramente, desnudas, bailando alrededor de una cabra, chupándose la sangre de un bebé. Todas esas imaginaciones son las que también muestran simbólicamente cómo han interpretado muchos patriarcas la libertad. Eso solo se le ocurre a una persona con una imaginación un poquito tórrida, pero a una persona que teme mucho el prospecto de la libertad femenina. Y eso es algo que yo también les invito a que lleven a su cotidianidad, y es por qué causa tanta ansiedad social un término como feminismo, porque hay mujeres que sienten que tienen que como que separarse porque no quieren ser radicales. La palabra radical, muy maltratada en nuestro país, no significa otra cosa que de raíz. La radicalidad es simple y llanamente mirar las cosas en su raíz, pero ha sido construida como esa cuestión de la mujer, las mujeres locas que se quieren parecer a los hombres, que son antinaturales, que son unas atrevidas porque quieren ser libres. Miren cómo todo eso está en el inconsciente colectivo. Entonces, la historia ha tenido muchas maneras de llamar a las mujeres que quieren vivir en libertad, porque de eso se trata. Esta lucha se trata de vivir la vida en nuestros propios términos. Y yo insisto, lo que me incomoda a mí tal vez me incomode a otra, pero hay muchas cosas que nos incomodan a muchas. Y esas mujeres se han llamado mujeres nuevas, flappers, mujeres liberadas, mujeres singulares, feministas, libers, les decían en los 70 en los Estados Unidos. A mí me gusta llamarlas mujeres incómodas, porque son las mujeres que están tratando de vivir la vida en sus propios términos y que seguramente incomodan a su alrededor. El feminismo es un lugar incómodo también, porque no puede ser un dogma, no puede ser tampoco la misandria, no puede ser un rechazo total. Lo masculino también es una construcción, las masculinidades son una fabricación que también tenemos que empezar a interpelar. Pero digamos que a mí también me gusta mirar las cosas estructuralmente para entender por qué, a pesar de todas nuestras conquistas, por qué, a pesar de que sí es el momento más bello, más emocionante para ser mujer, todavía estamos en ese proceso incómodo de liberación. Entonces, me encantaría de pronto oírles sus preguntas, comentarios. ¿Te pasa el micrófono o no? ¿O le pasa el micrófono? ¿Sí? Claro, claro. Ay, Vanessa, feliz de tenerte acá. Ya te lo dije que te admiro mucho. Tengo una pregunta. Yo creo que una de las cosas que más nos afecta a las mujeres dentro de toda esa historia que nos han contado, en la que nos han educado, es que tenemos un gran sentimiento de culpa siempre. Cuando más incómodas estamos, es cuando más sentimiento de culpa tenemos. Y ese sentimiento de culpa tiene todas las creencias y todo el acervo cultural y como nos enseñaron a ser mujeres. ¿Qué tenemos que desaprender las mujeres hoy en día? ¿Qué crees tú que tenemos que desaprender para seguir liberándonos un poco? Claro, entre los grandes mecanismos muy eficientes del sistema patriarcal ha sido que las mujeres sintamos miedo y culpa. Esa culpa siempre ha estado ligada al cuerpo, a la educación de nuestras madres y nuestras abuelas con su sexualidad. Era una cosa tremenda. Había mujeres que llegaban a la noche de bodas y sentían, pues, una experiencia de violación porque no sabían, no eran enseñadas a conocer su cuerpo o a educarse sexualmente. Incluso quiero hacer un paréntesis. Cuando la epidemia del SIDA
en los 90, que afortunadamente a muchas de nosotras no nos tocó. En la comunidad latinoamericana se empezaron a dar cuenta que las más infectadas eran amas de casa que solamente habían estado con sus maridos, porque sus maridos tenían tendencias bisexuales no reconocidas o porque en su defecto eran infieles. La falta de educación sobre el propio cuerpo estaba matando a las mujeres de SIDA en los 90. Esto es una cosa muy impresionante de leer y de caer en cuenta. La culpa ha sido un gran mecanismo de control en las mujeres, pero la culpa opera en muchos niveles en nosotras. Ya de pronto no es solamente la culpa sexual de ser un ser sexual y sentirse culpable, la culpa de no ser buena madre, la culpa de no ser suficiente, la culpa y el miedo, que son hermanas, que son grandes herencias de como toda esa tradición patriarcal del cristianismo occidental. Esa es una gran manera de desobedecer, pero tampoco es un proceso. Es decir, yo también siento que una de las cosas que dice una de mis escritoras favoritas, Vivian Gornick, es que el feminismo es como el fogonazo de la revelación. Nos permite nombrar las cosas, nos permite darle forma a la injusticia y a entender nuestra propia experiencia, pero se abre siempre una brecha entre la teoría y la práctica. Y las mujeres que estamos liberando, las mujeres incómodas, pasamos toda la vida transitando esa brecha entre la teoría y la práctica. Nos equivocamos, somos contradictorias, no somos mujeres libres impolutas, también tenemos machismo arraigados, forcejeamos con la culpa, con el miedo, con el temor, con esa cosa tan horrenda también que nos enquistan a las mujeres de la insuficiencia, de nunca ser suficientes pese a todo, porque además eso se complica en el capitalismo y en el neoliberalismo y en la época de las redes. Pero yo creo que hay que tener como una compasión muy fuerte por ese proceso de liberación, ese tránsito entre ese terreno, ese intersticio entre la práctica y la teoría. El feminismo tampoco se nos puede volver una cárcel, no se nos puede volver en un dogma. No podemos tampoco abdicar nuestra capacidad de goce, de placer, de deleite, de alegría. Las mujeres nos querían invisibles, silenciadas, pero también nos prohibían el goce. Uno de mis grandes temas de estudio ha sido cómo los señores del púlpito, en distintos momentos históricos, ordenaban qué podían hacer y no las mujeres. No se podían poner el pelo de determinada manera, no se podían reír, no se podían mostrar. Entonces, yo creo que hay que tener como una gran conciencia de qué tipo de mandatos nos ordena la culpa, porque nos quiere reducidas, nos quiere pequeñas, nos quiere calladas. Yo sí creo que también ese es otro término que me gusta mucho, la desobediencia. No nos enseñan a que la desobediencia es positiva, por eso pongo el ejemplo de Eva, que fue una gran desobediente, que fue una gran insurrecta, pero que nos vendieron como la gran culpable, la mujer que no debíamos querer ser. Creo que hay que hacerle una resistencia y desobedecer a la culpa, pero no creo que sea tampoco tan fácil. Creo que todas forcejeamos con la culpa constantemente, pero creo que hay que rebelarse contra ella porque ha sido un mecanismo de control, ha sido un mecanismo de disciplina, ha sido un mecanismo de silenciamiento. Lo que pasa es que también Nina Simón decía, te diré lo que es la libertad para mí, no sentir miedo. Y las mujeres todavía sentimos miedo en el espacio público, por ejemplo, porque hay unos aprendizajes de lo masculino que todavía tenemos que interpelar mucho más, ¿verdad? Pero yo creo que una de las cosas que tenemos que desaprender las mujeres hoy es justamente como desobedecer a ese mandato de la sumisión, del silencio, de ser pequeña y atrevernos en nuestro contexto a definir también qué es libertad para cada una, porque yo creo que eso es muy importante en las tensiones de este movimiento. Lo que libera a una mujer no necesariamente libera a otra, pero lo que nos libera a muchas nos puede liberar a todas, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Yo te quería preguntar, pues nosotros hemos crecido en un mundo muy machista y nos han enseñado también que una mujer a nuestro lado es también nuestra enemiga. ¿Cómo trabajar la sororidad en el ahora?
Esa es una gran pregunta porque ahí hay varios temas. Primero, yo creo que ante nada hay que ejercer como esa mirada compasiva de hubo muchos campos que fueron predominantemente masculinos. Y claro, esa sensación de que una mujer llega y llega otra y ese estado de competencia es como una consecuencia de lo patriarcal en la dinámica entre mujeres. Entonces hay que tener un poco de mirada compasiva sobre por qué en determinados momentos esa competitividad entre mujeres ha podido ser un poco patriarcal. Es decir, a estar al servicio de que solamente estén unas y no estemos todas. Eso por un lado. Por otro lado, también es un derecho fundamental del ser humano que no todo el mundo le caiga bien. Entonces, la sororidad no implica necesariamente que todas nos amemos y que todas seamos súper amigas. No, porque está ese derecho a ejercer como la complejidad de tú no me simpatizas, de tú no me caes bien. Pero yo sí creo que estamos en una época muy emocionante que nos ha venido demostrando que si una llega, llega otra. En mi caso eso sucede mucho con la literatura. Es decir, cada vez que yo veo que otra autora colombiana rompe con un esquema y es traducida y llega acá y llega a una editorial, a mí me genera una gran emoción porque la representación es importante. Entonces, si llega una, llegamos otra. Entonces, nosotras creo que tenemos que transitar esa incomodidad de la condición humana. Hay mujeres con las que no simpatizamos, con las que tenemos discrepancias, con las que tenemos distancias, no nos encontramos políticamente, ideológicamente, nos caen mal, ¿sí? Puede ser, tenemos ese derecho, pero hay una diferencia entre esa condición de lo humano a querer dañar a una mujer en nombre de lo patriarcal. Incluso una de las cosas que también observamos muchas estudiosas de estos temas es que en los mismos feminismos a veces se reproducen lógicas patriarcales. O sea, eso pasa también porque es un movimiento humano, es un movimiento que también está atravesado por la complejidad. Pero yo sí creo que tenemos que pensar en esa idea de si una llega, llegamos todas. Entre una abre camino y la otra llega. Yo hace poquito vi que una escritora, además hay otro tema, y es que la envidia en lo femenino ha sido construido de una manera, pero en lo masculino otro. Porque la competitividad es parte de la condición humana, sobre todo en lo laboral. Uno quiere ser competitivo, uno quiere ser el mejor, pero en la mujer se construye como con la manipulación. Las mujeres son llenas de artimañas, los hombres son seductores. Los hombres seducen, encantan, las mujeres somos manipuladoras, mentirosas. Eso es muy interesante que se lo lleven. ¿Cómo se codifica una cosa cuando es en masculino y cómo se codifica una cosa cuando es en femenino? Pero ese es otro tema y es el derecho a que las mujeres sean competitivas en lo laboral, a que puedan también querer ser las mejores en lo laboral, pero ojalá sin tratar de caer en esos lugares de daño patriarcal. Ahora ya. Gracias. Bueno, yo les voy a contar una anécdota muy chiquita. Mi papá fue un hombre que me enseñó cómo hacer una mujer súper distinta, porque me decía, tú te puedes vestir como quieras, te puedes cortar el pelo como quieras, puedes hacer lo que te propongas. Y fue muy interesante porque yo siento que desde pequeña deconstruí mucho el concepto de ser una mujer como esa virgen impoluta. Y cuando fui, pues como fui creciendo en la universidad, no sé, por ejemplo, me corté el pelo de cierta manera y estaba saliendo con alguien, oye, ¿por qué te cortaste el pelo de esa manera? Si mi papá no me dice nada, ¿tú por qué tienes el derecho a venir a decirme tal cosa? Y en cambio mi mamá creo que sí era un poquito más, no sé, más discreta, no sé, hace esta mujer, como un poquito más abnegada. Entonces, digamos, como que con esta anécdota, por ejemplo, yo nunca sentí esa culpa de ser esa mujer que yo quería ser. Incluso tengo mucha ropa que uso que era de mi papá o de mi hermano. Entonces, como que mi pregunta acá, Vanessa, es como, ¿qué acciones crees que debemos hacer nosotros de pronto
educando, es que no quiero como educar en el sentido del lastre de educar a mis amigos o a mi familia, sino como entrar en ese diálogo, además de las discusiones calurosas de la familia, pero, pero digamos que por eso a mí, no sé, yo siento que eso a mí me cambió la perspectiva totalmente porque siento que mi papá fue como ese hombre feminista, ¿cierto? Entonces, sí, como que quería preguntarte de lo que has visto, de lo que has estudiado, como que, ¿qué crees? Por ejemplo, yo siempre fui esa mujer que jugó fútbol al lado de mis amigas, que le gustaba ensuciarse y demás, o sea, no sé, entonces como esa pregunta. Porque da cuenta de que te hicieron un gran regalo desde niña y es que te permitieron ser compleja, porque la tragedia del género es que nos prescribe, que desde pequeños y pequeñas nos dice, no hagas esto, no hagas esto, no nos dice, sé esto, nos dicen, no, los niños, los varones no lloran, los varones no juegan con muñecas, las niñas tienen que jugar con cocinitas, es decir, como que hay unas prefabricaciones que nos prescriben y que nos roban de la complejidad. Tú tuviste el gran regalo de recibir a un padre que te dijo desde pequeña que podía ser compleja, porque es que no se trata tampoco de imponer lo masculino sobre lo femenino o viceversa, no, se trata de que un niño, una niña o un ser humano pueda hacer lo que quiera y que le guste lo que quiere, pero fíjense que así como las sombreriegas no existen, o cuando, por ejemplo, la manipulación en femenino es, claro, una mujer manipuladora, en cambio el hombre es encantador, o por ejemplo, cuando un hombre quiere poder, todos los que se quieren elegir quieren poder, pero cuando las mujeres quieren poder, es otro cantar. Entonces, yo sí creo que ahí hay un tema fundamental también de lo masculino en todo esto, y es que como muchos hombres aprenden a ver a las mujeres como otros, como mujeres, no se identifican con las mujeres, no se identifican con lo femenino y por ende deshumanizan a las mujeres y esperan que sean la mujer virginal, pero bonita, pero bien portada, pero no seas tan sexual, pero no seas así, pero como que las deshumanizan. Entonces, hay una tarea muy grande en las masculinidades de cómo aprenden los hombres a relacionarse con las mujeres, de cómo aprenden a verlas. Un padre que ve en su hija un ser humano por el derecho a la complejidad es muy distinto al padre como un amigo mío que casi le pego, que me dijo, no, cuando mi hija cumple 15 años la voy a encerrar. Claro, porque entonces ahí emerge todas las actitudes que él ha tenido con las mujeres a través de la hija, lo que él fue. Pero fíjense que ahí también está, pero fíjense que ahí está el meollo del asunto de la sexualidad. Por eso yo también les insisto en que la sexualidad es un terreno todavía complicado, muy castigado, porque los hombres aprenden a ver a las mujeres. Claro, ¿no les parece muy insólito que el ser que potencialmente puede dar vida es el ser que históricamente sería castigado por gozar sexualmente? Nadie nunca ha celebrado la sexualidad. Sí, las mujeres que tengan mucho sexo, ¿cuándo? Nunca. ¿Por qué incomoda tanto? Por eso mismo, porque no hay un aprendizaje desde lo masculino de la complejidad. Yo sí creo que los hombres necesitan incomodarse mucho. Las que somos heterosexuales lo necesitamos también mucho. Los hombres necesitan empezar a interpelarse como nosotras venimos haciéndolo hace décadas. ¿Qué significa ser mujer? Yo que aprendí sobre la feminidad, yo que aprendí en el trabajo. Nadie dice papás trabajadores, son las mamás trabajadoras, ¿no? La maternidad es otro gran tema allí político que estamos tratando de dinamizar, de complicar, pero sí es importante que haya más hombres incómodos, que por ejemplo se pregunten, ¿yo qué aprendí sobre la sexualidad femenina? ¿Yo qué aprendí sobre cómo debe hablar una mujer? ¿Yo qué aprendí, por ejemplo, por qué me da miedo que una mujer tenga ciertos atributos, entre comillas, masculinos? Eso es una tarea muy importante. Yo creo que en un día como hoy es importante tener en cuenta que, claro, que las mujeres que son protagonistas de este movimiento, seguimos hablando, seguimos luchando, pero que los hombres incómodos son fundamentales porque a mí no me gusta totalizar, a mí no me gusta decir los hombres, porque también hay distintas masculinidades como lo demuestra tu padre, por ejemplo, pero sí es verdad que sistemáticamente y estadísticamente hay unos aprendizajes muy entrelazados entre masculinidad y violencia. La ley patriarcal
está totalmente conectada a la violencia sexual. O sea, el dominio sobre la mujer, la sujeción de la mujer está muy ligada a una de las realidades más dolorosas para muchas mujeres, que es la violencia sexual. Esa violencia sexual no sucede solamente en los casos más escabrosos como la violación. Hay muchas formas de violentar sexualmente a las mujeres y yo creo que es una agenda muy importante y que a mí, por ejemplo, me interesa mucho en los adolescentes y en los niños, que son los que van a convertirse en hombres, así como las niñas y las adolescentes serán también mujeres, ¿no? Por acá había una pregunta. Sí. Bueno, gracias, Vanessa, primero. Tengo dos preguntas. Una es que, pues, como mujeres y como seres humanos somos una mezcla, como mujeres incómodas somos una mezcla de lo que intentaron construir en nosotras y lo que nosotras intentamos construir en nosotras, luego de estar incómodas. Pero a veces se salen inconscientemente esos pensamientos o acciones que son patriarcales. Y digamos que considero que el primer paso para desaprender es hacerlos conscientes. ¿Cómo crees tú que o sea, cómo te has hecho consciente de esas cosas que se salen de manera inconsciente? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, en el rol que tenemos, ¿cuál crees que es la aproximación para una niña o un niño, adolescente o incluso adultos frente a esto? Grandes preguntas, porque, por ejemplo, como les digo, hay temas muy políticos y públicos, por ejemplo, el gobierno sobre el propio cuerpo, el que haya más representación política de las mujeres, esos son como los temas más visibles de los feminismos, de las liberaciones femeninas, pero hay unos temas como más intersticiales, el amor romántico, por ejemplo. Muchas mujeres heterosexuales fueron enseñadas desde pequeñas a que debían ser elegidas y que pasara lo que pasara, algún día no se sabía cómo, pero íbamos a ser esposas. O sea, eso es como una predestinación, es como una cosa en el inconsciente. En el amor, en lo afectivo, en lo cotidiano, muchas veces se salen eso que tú dices, como esos aprendizajes versus esas deconstrucciones que estamos tratando. Yo me crié en una aldea colonial muy racista, muy clasista, todavía tengo peleas con la gente con la que me crié, que no me quiere mucho cuando denuncio un acto racista en un lanzamiento de moda, por ejemplo. Pero a mí, por supuesto, se me sale. Entonces, a mí me enseñaron el vicio de la percepción ajena. A mí me valida la mirada del otro, a mí me valida la mirada de un hombre o la mirada masculina. Y eso pasa en el amor. Esa noción de la mujer feroz, la mujer fuerte, la mujer emancipada, la mujer incómoda, cae en la trampa de, pero me tienen que elegir. A lo que voy con ese ejemplo muy concreto y muy humano, es un poco volviendo a Vivian Gornick. Ese terreno entre la teoría y la práctica, duramos toda la vida atravesándolo, es el peregrinaje de toda una vida. No podemos hacer del feminismo una exigencia patriarcal para nosotras mismas. No vamos a ser perfectamente libres. Yo creo que hay que transitar eso con gran compasión y también entender esas contradicciones, porque es que venimos de unas estructuras muy misóginas y antes estamos como tratando de hacerlo diferente, pero estamos descubriendo las maneras de vivirlo, de nombrarlo, de experimentarlo. Eso puede ser emocionante, a veces puede ser doloroso, porque se salen las contradicciones, se salen las contrariedades, pero eso también para mí es parte de la lucha, como les decía, como ese derecho a ser complejas, el derecho a ser caóticas, el derecho a tener contradicciones, a, por ejemplo, ser una mujer muy autónoma, muy independiente, pero de pronto en el amor se me salen unas que otras machismos, se salen los machismos, como, no, a los hombres no hay que demostrarles mucho, por ejemplo. Entonces yo creo que hay como que tener conciencia de que es el viaje de toda una vida, un peregrinaje que estamos atravesando y por eso tenemos que revisar las preguntas constantemente, porque tal vez lo que nos dio respuesta en un momento ya no nos la da. Hay un episodio en mi podcast, hay varios, sobre la soltería y la soledad, donde yo también reviso, la soltería puede ser política, pero la soltería no puede ser romantizada, porque hay muchas madres solteras, por también los patrones patriarcales. Pero la soledad también puede ser un lugar de libertad, pero puede ser un lugar
al que llegan las mujeres que son castigadas simbólicamente y que son llevadas al suicidio y a la desesperación por los sistemas. Entonces yo creo que cada tema requiere como esa revisión constante, pero esa conciencia de que es un viaje entre la teoría y la práctica, que todo el tiempo estamos entre lo que sabemos y lo que sentimos, entre lo que sabemos y estamos aprendiendo, y navegar esas contrariedades con compasión, un poco para despojarnos de la culpa, también de esta noción de tener que hacerlo todo perfecto. Y yo creo que con adolescentes y con niños y con niñas, e incluso como decías con adultos, volver como a la raíz, que es lo radical, ser radical es eso, es un tema de complejidad. ¿Tú qué quieres ser? ¿Cómo quieres ser? ¿Y por qué cuando eso entra en los rótulos de masculino y femenino tiene unas connotaciones? Cuando de pronto un niño quiere cocinar o quiere diseñar ropa, ¿cómo se le percibe a un niño que es así? Y fíjense que ahí está la misoginia. O sea, esos atributos de los femeninos son negativos en los hombres. Los hombres no pueden ser femeninos porque ¿qué son? ¿Y qué pasa con los hombres gays? Que son más parecidos a las mujeres. La misoginia es tremenda. Por eso, las mujeres que nos identificamos como mujeres, los hombres femeninos o los hombres gays, travestis, mujeres trans, estamos muy hermanados y hermanadas por las mismas opresiones, porque lo que rechaza ese mundo patriarcal es lo femenino. Tú mencionaste dos autoras caribeñas, ¿será que me podrías repetir los nombres y de pronto si tienes algunas otras recomendaciones literarias contemporáneas que tienes? Pero a mí me parece, o sea, les invito a que lean En la tierra de Dios y del hombre de Silvana Paternostro, que es un libro que fue publicado en los 90, pero que necesitamos volver a tener esos debates porque ahí es donde está lo de la epidemia del SIDA y cómo el desconocimiento sexual sobre el propio cuerpo estaba matando a las mujeres, de Dios y del hombre. Lo acaba de reeditar Tusquets, o sea, está en las librerías. Un libro que yo siento que todo el mundo en Colombia debería leer es En diciembre llegaban las brisas de Marvel Moreno. Yo siento que ese libro es fundamental. Yo recomiendo, ahora estoy leyendo una académica que se llama Nadia Celis, que acaba de sacar un libro, está fresquito, se acaba de salir. Es una mujer que interpela todo lo que nos enseñó García Márquez que era amor, como por ejemplo una América Vicuña, que era una niña de 12 años seducida por un anciano, que es Florentino Ariza. A todas y muchas nos encanta el amor en los tiempos del cólera. Pero, ¿qué pasa cuando uno lo vuelve a leer y uno entiende que estamos hablando de una niña de 12 años que además se suicida? Ese libro de Nadia Celis se lo recomiendo. Acaba de salir, Crónica de un amor terrible. Creo que leer a las mujeres es muy importante. Yo recomiendo mucho también leer a Vivian Gornick, que es como otra gran estudiosa, pero más del feminismo estadounidense, pero yo creo que en Latinoamérica, Marcela Serrano también, importantísima, Yoconda Belli, bueno, Rita Indiana, que también está como más anclada como en lo queer caribeño. Pero de verdad, Silvana Paternostro y Marvel Moreno me parece que son muy importantes de leer en estos momentos. Claro. Creo que otra de las cosas que se nos dificulta mucho a las mujeres es hacer pedidos, o sea, decir lo que realmente queremos. Y me ha pasado mucho en una relación que estoy ahora, que la otra, o sea, cosas tan estúpidas como yo le digo, ¿quieres venir a acompañarme? Y él me dice, ¿qué quieres tú? Y yo, no, ¿qué quieres tú? ¿Quisieras venir? No. Y él me dice, es que yo quiero que tú me digas lo que quieres para yo hacerlo y que seas feliz. Y a mí me cuesta mucho trabajo aceptar eso. O sea, él siempre me está cuestionando como, ¿qué quieres tú? Y me cuesta, y siento que a las mujeres nos cuesta trabajo decir directamente, oye, no quiero que vengas, oye, para mí sí es importante y necesito que estés acá, o necesito que vengas, o quiero que hagamos eso. Sí, porque nos cuesta trabajo decir directamente lo que queremos. Eso está muy ligado a algo mucho más filosófico y es cómo
¿Cómo se enseñó la subjetividad femenina? Nos enseñaron una disociación entre sujeto-objeto, es decir, que nosotras somos como un objeto que debe ser elegido, que es un objeto que es mirado pasivamente, pero eso está muy ligado al deseo. El deseo para mí es uno de esos otros temas del feminismo y de la liberación femenina que son como esas otras capas, que como lo que les digo, no es lo político, no es lo electoral, pero sí es político. Y el deseo no es solamente el deseo erótico, sino es que quiere una mujer, que desea, el deseo como la pulsión de vida. Pero como a nosotras nos enseñan esa disociación de que somos cosas deseables, objetos deseables, pero no sujetos deseantes, que debemos ser deseables y que supuestamente nuestra relación con el deseo está en ser elegidas, esa disociación de sabernos algo que está siendo visto, estamos reclamando ese ser sujeto soberano del deseo. Por eso para mí el deseo es muy importante. Yo tengo una columna en El Espectador que se llama así, La brújula es el deseo femenino, y habla justamente sobre la importancia de clamar todos los aspectos del deseo. Ese tipo de deseo, de que quiere una mujer, en las más, y esa es una pregunta para que ustedes se hagan todo el tiempo. ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? Y eso va cambiando también, porque ese es otro tema de la lucha de la complejidad, y es que nuestros deseos no son los mismos, pero el deseo es un tema de lo político también. Y lo político también pasa en muchos otros escenarios, y ese es uno, y por eso yo invito tanto a que las mujeres estén clamando, reclamando, nombrando, narrando y preguntando por su propio deseo, precisamente para reclamar como esa disociación de no es lo que el otro quiera necesariamente, sino también cómo ubico yo mi deseo en relación al otro, no solamente como un objeto pasivo, sino yo también como un sujeto deseante. Esa es una de las grandes luchas, ser sujetos soberanos, sujetos que miran, sujetos que desean, sujetos que aman, sujetos que narran, sujetos que eligen. Esa es una de las grandes luchas como también de todo este proceso. Gracias.